abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 62 en adelante. San Mateo 26, verso 62. El silencio de Jesús es el título de nuestro mensaje de este día. El silencio de Jesús. Mateo 26, verso 62. Dice, hermanos, en la escritura: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, ante los ojos de millones de personas, no solo los que estaban presentes allí en aquel estadio, sino todos los que lo miraron a través de la televisión, se llevó a cabo una representación vulgar y perversa de la Santa Cena, un símbolo obviamente reconocido universalmente del cristianismo. En ese momento, Jesús, el Evangelio y la fe cristiana fueron exhibidos para que el mundo pudiera reírse de algo que, según los organizadores y mucha gente que aplaudía feliz esta acción, consideran arruinado, terminado, pasado de moda. Fue algo verdaderamente terrible. Esto corrió por todo el planeta, considerando como insignificante aquel evento tan trascendental para toda la raza humana. Aquel acto blasfemo exhibió a Jesús de la misma manera en que lo vemos aquí en estos versículos que hemos leído. Estos versículos que leímos son parte del interrogatorio que el sumo sacerdote hace a un Jesús arrestado, sometido, dominado a los poderes eclesiásticos o religiosos de aquellos días. Lo vemos en la misma condición, lo exhibieron en la misma condición, pero en la reacción del maestro nosotros podemos descubrir algunas verdades que son sumamente interesantes y que deben de ser examinadas con mucho cuidado. ¿Cómo reaccionó Jesús ante aquella injusticia? En primer lugar, no negó su condición mesiánica, más bien la afirmó. El sumo sacerdote, hermanos, como leímos allí en el verso 62 en adelante, le conjura a que diga la verdad respecto a las acusaciones que todos aquellos falsos testigos habían hecho sobre él. Te conjuro, le dice el sumo sacerdote, a que digas la verdad. Conjurar, hermanos, significa aquí exigir de alguien que está totalmente reducido, totalmente dominado, totalmente sometido al poder religioso de la época, para que diga la verdad. Te conjuro es una expresión que no está pidiendo, ni solicitando, ni mucho menos suplicando. Está ordenando que diga la verdad. Está amenazando para que diga la verdad. Entendamos pues aquí la actitud del sumo sacerdote. No es una forma respetuosa de dirigirse a aquel hombre que está arrestado. Es una expresión amenazante que ordena porque sabe que él tiene el poder, que le ordena porque sabe que él es el que manda, que ordena porque sabe que aquel hombre está sometido a su autoridad. Pero Jesús
lejos de contrariar lo que este hombre dice, guarda silencio. Dice claramente ahí en los versículos que leímos que Jesús callaba. El maestro no iba a caer, hermanos, en la trampa de aquella persona soberbia y llena de autoritarismo. No iba a caer en la misma actitud del sumo sacerdote. El Mesías es mucho mejor y mucho más grande que una simple autoridad religiosa corrupta. El Señor Jesús es mucho más glorioso, mucho más magnífico, mucho más extraordinario que un simple sumo sacerdote corrompido hasta la médula para poder hacer negocio de las cosas religiosas. Jesús, por el contrario, se muestra respetuoso. Guarda silencio, lejos de embarcarse en una pelea, en una discusión inútil. Guarda silencio, porque él no iba a caer en aquella trampa terrible. Pero notemos una cosa, guardar silencio no significa tener miedo. Que guardar silencio no significa que Jesús está atemorizado o aterrorizado por el poder de aquel hombre, por la autoridad de aquel hombre. El Señor Jesús, hermanos, lejos de negar que Él era el Mesías, le dice a aquel hombre, tú lo has dicho. Es decir, tú lo has afirmado con tus propios labios que yo soy el Hijo del Dios eterno. No estaba el Señor, hermanos, diciendo, yo no sé nada de eso. No es un Jesús tan lleno de miedo que se desentiende de su papel como redentor de toda la raza humana. Es más, hermanos, si ustedes leen con cuidado, Jesús no solo le dice, tú lo has dicho, sino que aumenta unas palabras más y le dice, y además os digo. Ese y además os digo es verdaderamente importante en este pasaje. Es una expresión que hasta el día de hoy lo usamos para anunciar lo que sigue, para anunciar lo que viene. Y además os digo que pronto me verán sentado a la diestra del Padre y venir descendiendo entre las nubes. Ese era un además tremendo. Jesús le estaba diciendo estas palabras porque estaba aceptando en primer lugar que efectivamente las maniobras del sumo sacerdote, de los falsos testigos que habían presentado para acusar al maestro de blasfemo, estaban triunfando según los planes de aquellos hombres perversos. Ya lo habían arrestado, azotado, humillado y exhibido como un blasfemo. Pero Él les advierte que aunque ellos han triunfado temporalmente, dentro de poco tiempo lo verán exaltado a la derecha del Padre. Quiere decir esto, hermanos, que Jesús el hombre vivía su momento más humillante. Vivía un momento verdaderamente humillante. Los hombres lo estaban humillando en el grado sumo. Pero Él les anuncia que dentro de poco iba a vivir su momento más glorioso cuando fuera exaltado a la derecha del Padre. Les estaba anunciando que muy pronto viviría su momento más glorioso cuando descendiera de los cielos por segunda vez para juzgar a toda la tierra. Jesús, hermanos, les está diciendo, ustedes han triunfado hoy, pero no todo termina aquí. Al contrario, esto apenas está comenzando y pronto van a ver que yo soy el Hijo de Dios. Amén. Jesús, hermanos, fue exhibido en Francia de la misma manera, como un hombre débil y sin fuerzas. Así lo miró el mundo. Así lo miró, hermanos, cuando contemplaron aquella payasada que hicieron en aquel lugar. En esa ceremonia se amontonaron los falsos testigos para hacer ver a Cristo como un Dios derrotado, como un Dios que ya no tiene fuerzas, como un Dios que está acabado.
las enseñanzas del Evangelio, particularmente lo que tiene que ver con la última cena y su trascendencia, fueron vistas por millones de personas alrededor del mundo como la expresión de un ridículo fanatismo que solo los ignorantes pueden creer. Y por eso lo convirtieron en un acto vulgar. Por eso lo convirtieron en un acto inmoral. Por eso quisieron convertirlo en una función de circo, para que la gente gritara y cantara feliz que aquel Dios había sido derrotado. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta de algo. Estas personas llevaron a cabo este acto porque estoy seguro que dentro de sus almas les movía un terror terrible a la verdad. Un terror terrible a la verdad de que hay un Dios que pronto reclamará sus vidas y sus almas para ser juzgadas delante de su presencia. Fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué se ocuparon ellos de ridiculizar al Señor Jesús y al cristianismo? ¿Por qué no se ocuparon de tantas otras religiones que circulan hoy por el mundo? De tantos otros dioses que el hombre ha construido con sus manos. ¿Por qué se ocuparon de Jesús y del cristianismo? Se ocuparon de Jesús y del cristianismo porque ellos saben perfectamente que es la única verdad que todavía no han podido derrotar. Se encargaron de Cristo y del cristianismo porque saben perfectamente que en este mundo todo ha colapsado, todo ha caído, todo se ha derrumbado, pero el nombre de Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Todo se ha caído excepto Jesucristo y su evangelio. Todo se ha derrumbado excepto la verdad que se contiene en la palabra del Señor. Esta palabra eterna que por siglos ha querido ser destruida por el ser humano, pero no ha tenido éxito. Esta palabra sobrevive porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Ellos saben perfectamente esto y de aquí la virulencia de su ataque. De aquí la cobardía de su ataque. Ellos saben bien que solo hay un Cristo que salva, que solo hay un hombre que una vez dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único camino a la salvación. Soy el único camino a la redención. Cualquier otro camino es camino de muerte. Han atacado a Jesucristo porque les incomoda la verdad del evangelio. Atacan el cristianismo porque predica la verdad de Cristo, una verdad a la que esta generación le tiene miedo. El hombre entregado a su perversión siempre ha tenido miedo de Dios. Desde el pecado original, en Génesis, en el capítulo 3 y verso 10, el mismo Adán, consumado el pecado original, el Señor desciende en el huerto y de los propios labios de Adán brotan estas palabras: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El mundo de hoy, entregado a su perversión, sigue teniendo miedo de Dios. Las personas que organizaron y llevaron a cabo esa blasfemia lo hicieron por miedo. Exhibieron sus cuerpos desnudos o semidesnudos para representar aquel hecho tan sagrado de la manera más vulgar posible. Pero la desnudez de sus cuerpos no les preocupaba. Eso lo hicieron con el mayor cinismo y la mayor desfachatez. Pero lo que sí les preocupa es la desnudez de sus almas.
Lo que sí les preocupa es saber que ante la mirada escrutadora del Dios eterno están desnudos. Que ante la mirada eterna del único Dios verdadero, todas sus males y sus perversiones están exhibidas como la luz del mediodía. Ellos huyen de Dios porque de vez en cuando ese caminar frenético en la perversión en la que viven se detiene por un segundo, brota de su interior una voz que les dice: hay un Dios verdadero y lo que haces está mal. Hay un Dios verdadero que reclama tu alma. Huyen, pero no huyen de Dios. De Dios se esconden, pero no huyen de Él, huyen de sí mismos. Huyen de su realidad. No pueden huir de Dios porque a Él no lo conocen. Estas gentes hicieron un acto vulgar e inmoral de un Cristo al que solo conocen de oídas. Un Cristo del que han oído muchas cosas, pero a Él, al verdadero Cristo que salva, todavía no lo conocen. Porque si lo conocieran, no tendrían razón para huir de Él. Al contrario, correrían hacia Él, porque es el único que les puede dar la salvación y les puede traer paz a sus almas. Cuando eso suceda, Él les dirá lo mismo que le dijo al sumo sacerdote. Cuando ellos se decidan a confesar que solo hay un Dios verdadero, Él les dirá: tú lo has dicho. Tú lo has pronunciado con tus propios labios. Al fin has entendido la verdad por la cual has corrido toda tu vida. Hagan lo que hagan y blasfemen lo que blasfemen, Cristo les alcanzará, porque la tierra está llena del amor y la misericordia de Dios. Porque Él lo llena todo. Y porque Él está entre nosotros, hay vida en esta tierra. Estas gentes deberían recordar que hace más de 2000 años, quienes humillaron a Jesús en la cruz escribieron un letrero. Dice Lucas en el capítulo 23, había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. ¿Por qué pusieron este letrero sobre la cabeza del crucificado? Lo hicieron, nos dice Lucas, en los 3 idiomas que más se hablaban en aquel tiempo. Dice claramente que lo hizo en griego, en latín y en hebreo. Los idiomas que más se hablaban en ese tiempo, que buscaban al hacer esto, que nadie se perdiera la ocasión de reírse, de burlarse de aquel hombre que colgaba de la cruz y decía que era rey. Pero la ignorancia, hermanos, no les dejaba ver que lo que ellos creían que era una burla era en realidad una verdad eterna. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir, hermanos, que lo que para ellos fue una burla, en realidad era una verdad indiscutible. En Francia despreciaron a Jesús porque no quieren saber de Él. A esas personas les resulta demasiado aterrador encontrarse con la verdad. Se les olvida que la verdad puede doler, pero es preferible a vivir engañados. Por eso decimos que Jesús es la verdad. Jesús ha guardado silencio una vez más ante el ataque perverso de quienes le odian por el simple hecho de ser la verdad. En Francia quisieron atacar y destruir el último baluarte de la verdad, pero tal cosa no será posible. Pronto veremos al Hijo del Hombre descender entre las nubes del cielo, porque Él viene por segunda vez.